y gracias a todos los que están conectados online. Les cuento a los que están del otro lado que estamos en el stand de Syngenta en Expo Agro y que los esperamos, así que ojalá que puedan venir. Vamos a estar hasta el viernes. Tenemos varias cosas para contarles y para mostrarles, principalmente 4 ejes. La sustentabilidad, ser parte de la sustentabilidad, la innovación, el crecimiento, y hoy el tema que nos ocupa y por el cual estamos dedicándole todo el día es la agricultura digital. Y todos estos 4 pilares para hacer el campo que queremos hacer y hacer el campo que queremos tener y ser parte de ese cambio y de ese campo que queremos ser. Hoy estoy acompañado por María José Soler, que es la directora de operaciones de Endeavor, que ahora ella nos va a contar bien qué es lo que hace, pero vamos a hablar de innovación en el agro y es un tema que se habla mucho, pero innovación en lo que es digitalización, ¿sí? Puntualmente de la parte digital. Nosotros estamos el año pasado lanzamos ya Cropwise, que es nuestra plataforma de agricultura digital, y empezamos a transitar este camino junto con los productores en Argentina y en el resto del mundo de lo que es la digitalización del agro. Se habla un montón de la revolución digital, de un montón de cosas, así que queremos hablar de eso con Majo, que sabe un montón, así que Majo, te dejo que te presentes. Gracias Marco por la oportunidad, por invitarme. Y efectivamente yo soy directora de operaciones de la Fundación Endeavor. Endeavor es una fundación que está en Argentina hace más de 20 años, cuyo objetivo es apoyar a los emprendedores para que escalen y para que sus compañías alcancen el verdadero potencial que tienen y puedan escalar y crear empleo y crear riqueza en cada una de las regiones en la que está Endeavor. Hoy Endeavor en Argentina tiene 6 oficinas cubriendo todo el país y está presente en más de 50 países alrededor del mundo, un modelo que empezó en Argentina en el año 1999 y después se fue replicando en distintos países, primero en países en vías de desarrollo, y hoy está presente, ya te digo, en muchísimos países en los 5 continentes. Así que para mí es un placer estar acá y vamos a estar hablando de lo que es innovación. Para nosotros es muy importante desde Endeavor apoyar innovación, y el agro es una industria que nos interesa particularmente y en la que estamos creciendo cada día más en la cantidad de emprendedores que estamos apoyando y en la cantidad de programas que estamos haciendo. Ustedes, Majo, tienen un montón de emprendedores y de distintas startups que trabajan con ustedes. ¿Cuántas más o menos tienen y cuántas hoy están trabajando en temas de agro? Bueno, la verdad nosotros tenemos emprendedores de Endeavor seleccionados que pertenecen a agro, tenemos alrededor de 9 o 10 emprendedores. Bueno, Agrofy seguramente ustedes lo conocen, Maximiliano Landré y Alejandro Larosa son emprendedores Endeavor de esta industria, pero bueno, creo que tenemos potencial para seguir incorporando emprendedores de esta industria que está creciendo un montón y que en Argentina es particularmente interesante. Muy bien. Y cuando vos hablas y ves a los emprendedores que van llegando con los años, hace muchos años que estás trabajando en esto, vas viendo que cada vez hay más en temas de agro. ¿Y qué temas van trayendo estos emprendedores y cuáles son los temas que van preocupando o cómo nace la innovación en el agro y qué vas viendo vos como evolución en el tiempo? Bueno, yo hace más de 10 años que trabajo en Endeavor y vemos que en realidad los emprendedores tratan de buscar siempre la solución a un problema. Siempre el emprendedor tiene que buscar la solución a un problema, y vemos que al principio los primeros emprendedores intentaban buscar como solución temas de productividad, de mejorar los procesos del productor agropecuario, de hacer más productivo, de mejorar la rentabilidad del productor agropecuario. Esa te diría que fue como la primera ola de innovación que yo vi en esta industria. Productores o emprendedores que querían hacer foco en esa problemática puntual del emprendedor. Después vemos que una segunda ola de innovación que para mí fue marcada por la salida a bolsa de Beyond Meat, que es una compañía que hace alimentos en base a proteína no animal, y ahí empezamos a ver nuevas demandas de los consumidores que tienen nuevas demandas, nuevos hábitos de consumo, y vemos también que empieza a jugar un poquito el tema de encontrar esos consumidores, conectarse con el mercado. Después una tercera ola de innovación que tiene que ver ya con lo que sería la trazabilidad, porque vemos que a los nuevos consumidores no solo les interesa qué está consumiendo, sino cuál es la historia de ese alimento que está consumiendo. Y hoy vemos muchas startups que están trabajando con soluciones de ese tipo para ir
registrando todos los eventos agronómicos que van ocurriendo en los distintos productores y poder generar un código QR para darle una historia a ese producto, ¿no? Puede ser un producto animal o un producto vegetal. Y por último, también estoy viendo muchos emprendedores que están haciendo foco hoy en temas de sustentabilidad. Cómo podemos hacer mucho más sustentable la producción agropecuaria. Está bueno, la verdad que son todos temas que preocupan a los productores también, ¿no? ¿Y qué ves vos como que esta impulsión que tuvo hace poquito, que vos ves que se va activando cada vez más del agro como sector? ¿Qué es lo que está impulsando la digitalización en el agro? Bueno, la digitalización está ocurriendo en muchas industrias. De hecho, vemos que en la mayoría de las empresas más valiosas del mundo, como Apple, como Microsoft, como Amazon, son empresas digitales. Y vemos que compañías que no son tan digitales no alcanzan esa evaluación. Eso también está pasando en el agro. Vemos que están empezando a digitalizarse un montón de industrias. Y yo creo que estamos viviendo hoy un momento de transformación increíble en este sector, que se va a seguir profundizando. Estamos ante una oportunidad única de seguir profundizando esta transformación en el sector. Y yo creo que la oportunidad se da porque el agro es uno de los sectores menos digitalizados si lo comparamos con otras industrias. Según el último índice de McKinsey, el agro figura último en la tabla de digitalización, detrás de industrias como por ejemplo fintech, pero bueno, eso era esperable, pero también detrás de industrias que también involucran la manipulación de materias primas, como pueden ser oil and gas, como puede ser el petróleo, como puede ser la minería. Y vemos, entonces, ¿por qué el agro, que también involucra la manipulación de materia prima, parece tan rezagado en la incorporación de herramientas digitales? Entonces creo que ahí es donde encontramos una verdadera oportunidad. La oportunidad existe, sin duda, y estamos viendo que muchos productores van tomando esto de a poco, pero va costando, y como bien decís vos, más que otras industrias que también trabajan a cielo abierto, en lugares remotos, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece a vos que puede ser alguno de esos factores que hace que sea por ahí más complejo o más difícil? Bueno, quizá una respuesta podría ser el tipo de compañías que operan en los distintos sectores. Quizás en los otros sectores son compañías más grandes. Acá tenemos muchos productores atomizados. Eso también puede ser. Cuando hacemos el paralelismo entre fintech, por ejemplo, y agtech, vemos que las startups de fintech han crecido mucho más rápido. Entonces decimos, ¿por qué escalan tan rápido las startups de fintech? Y vemos que las startups de agtech parecieran que no alcanzan ese crecimiento tan exponencial. Bueno, y hay algunos factores. Creo que, por ejemplo, en el caso de las fintechs, los modelos de negocio son B2C, o sea, directo al consumidor. Entonces la base de consumidores es más grande. En el agro los modelos de negocio son B2B, entonces ya ahí achica un poco la base de consumidores. Otra cuestión puede ser que los consumidores fintech ya son ávidos digitalmente y eso no se da en el productor agropecuario, si bien creo que hay un cambio generacional en este momento y que el productor argentino es un productor más joven en relación a otros productores. Por ejemplo, el productor argentino tiene 50 años promedio, según las últimas investigaciones, versus un productor en Estados Unidos que tiene 58 años promedio. Entonces, al ser más joven es como más permeable a la tecnología, pero evidentemente un usuario de una tecnología fintech es ávido de la tecnología, es de los que son los primeros adoptantes de la tecnología, y el productor agropecuario no sería de los primeros adoptantes, sino sería de los rezagados en la adopción de tecnología. Entonces eso puede estar ocurriendo. Y después también un poco que las soluciones de los emprendedores no terminan de ser soluciones completas, soluciones punta a punta, sino que solucionan parte del proceso. Y eso implica que el productor agropecuario a lo mejor tiene que cargar la misma información en distintas aplicaciones muchas veces, y eso desalienta el uso de la aplicación por parte de los productores, que muchas veces encuentran compleja esa carga de la información. Está buenísimo. Entonces, muchos productores atomizados, procesos complejos, largos también, ¿no? Claro. Procesos que para repetir hay que esperar mucho tiempo, dilatados en el tiempo. Está bueno, pero la oportunidad es enorme. Sí, que está atado a ciclos biológicos también, que en Sí. el caso de fintech, ¿no? Y ahí, cuando hablamos de innovación en digitalización en agro, hablas mucho de startups.
Nosotros somos Syngenta y somos una empresa de innovación, pero no somos una startup, somos una empresa grande y hacemos innovación en procesos, en nuevos productos, en mejorar la productividad de otra manera. Pero ¿por qué tanto las startups como driver de la innovación digital? Y porque yo creo que las startups generan una innovación disruptiva, o sea, cambian el modelo de negocio, cambian el paradigma de la industria. Ese es el rol de la startup. Que muchas veces las grandes compañías, por procesos internos o quizá por distintos tipos de estructura, por objetivos, es más difícil generar esa innovación disruptiva, aunque hay distintos procesos para generar innovación interna dentro de las grandes compañías. La startup de por sí es más ágil, es más dinámica y es más flexible para ir cambiando el foco del modelo de negocios, ir adaptando su propuesta de valor. Entonces, por eso es que es más fácil para ellos generar una disrupción realmente interesante. ¿Y qué rol pensás vos que podemos tener nosotros, una compañía como Syngenta, en esto de el ecosistema AgTech en Argentina hoy, en el mundo y en la innovación, en la digitalización del agro? Bueno, una compañía como Syngenta puede tener un rol muy cercano a las startups, apoyándolas desde su rol, por ejemplo, de mentor. Puede ser transmitiéndole el tremendo know-how del negocio que tiene la compañía, ayudándolos a los emprendedores a identificar los problemas que tienen que atacar. Porque muchísimas veces vemos que los emprendedores no pertenecen a la industria agro. De hecho, nosotros en la Universidad Austral, junto con Endeavor, hicimos una investigación, relevamos el ecosistema AgTech de la Argentina, mapeamos más o menos 200 startups, chiquitas todavía, la verdad que solo más o menos 10 de ellas facturaban arriba de $1,5 millones, el resto eran muy incipientes todavía, pero lo que detectamos son dos cosas interesantes. Una, que los emprendedores AgTech eran emprendedores que estaban muy capacitados, o sea, la media de capacitación del emprendedor AgTech es alta. Y el segundo hallazgo importante para mí fue que no provenían de la industria. No eran productores agropecuarios, no eran ingenieros agrónomos, generalmente eran ingenieros en sistemas, ingenieros licenciados en ciencias de la computación, ingenieros industriales. O sea, ellos conocían de la tecnología, pero no conocían tanto del negocio. Y hoy, para que una startup pueda escalar, necesita tener esas dos visiones. Tiene que conocer de la tecnología que está aplicando, pero tiene que conocer mucho del sector. Entonces yo creo que el rol de una compañía puede ser agregarle esa visión del sector que muchas veces los emprendedores no tienen. También. Cuando hablamos de los temas que iban avanzando con las startups a lo largo de los años, hablaste de productividad, que es algo que nosotros trabajamos muchísimo, pero hablaste como que la última ola que habías visto venir era relacionada a la sustentabilidad. ¿Qué es lo que ves en esa ola, que es un tema que en Syngenta nos ocupa y nos encanta y nos dedicamos mucho tiempo a trabajar en eso? Bueno, la verdad que yo creo que las startups AgTech tienen un rol, pueden tener un rol en la forma en que se produce, generando prácticas mucho más sustentables. Y ya hay compañías que están con soluciones de este tipo. Por ejemplo, Acronex es una compañía santafesina que está trabajando con soluciones de IoT y de sensores para poder monitorear el proceso de pulverización y optimizar el uso del producto, de los agroquímicos, siendo más sustentables, y además te puede dar como un reporte de dónde se pulverizó y dónde no se pulverizó. Eso es muy importante, sobre todo en áreas periurbanas. Entonces, ese tipo de soluciones estoy viendo un montón. Emprendedores que están trabajando con el uso del agua. El agua es un recurso bastante escaso. Hay algunos cultivos que operan bajo riego, si bien no son la mayoría, pero alrededor del 20% de los cultivos operan bajo riego. Y Quilimos es una compañía cordobesa que está optimizando ese uso del agua y ayudando a los productores a entender cuándo regar, cómo regar, y optimizando el uso del recurso de agua, que es súper interesante. Entonces, hoy los productores, y además también cambios de producto, tipo de alimentos distintos, ¿no? Pero como Tomorrow Foods, por ejemplo, como Notco, todos alimentos innovadores que están basados en otro tipo de proteína. También estoy viendo muchísima innovación desde ese lado. Y también compañías que están trabajando en I+D de semillas. Eso también estoy, claro. Como por ejemplo una compañía rosarina
Bioeuris, que acaba de cerrar su última ronda, está trabajando también en innovación en semillas para hacer mucho más sustentable la producción. Y se habla mucho de que el productor argentino, y nosotros lo experimentamos todos los años, cada vez que lanzamos un producto nuevo o algo nuevo, el productor argentino lo toma rápidamente, ¿no? Es como muy ávido para las innovaciones de producto que tienen un impacto en productividad inmediato y que realmente le aportan valor tangible en el corto plazo. Muchas de estas tecnologías que nosotros estamos probando ahora son más tecnologías de proceso, ¿no? de hacer las cosas de otra manera y, por ejemplo, registrando lo que se hace, porque hacemos las cosas bien, somos sustentables, pero registrarlo y poder hacerlo transparente y mostrarlo muchas veces genera la sustentabilidad o genera por lo menos la transparencia en la sustentabilidad que ya existe hoy en el agro. Entonces, ese tipo de tecnologías de proceso a veces también es parte de la dificultad de la adopción. Y creo que ahí es donde también tenemos un trabajo para hacer los emprendedores, las empresas grandes y ustedes en ayudar a los productores a tomar ese cambio importante, ¿no? No es fácil cambiar la manera de hacer las cosas. No, seguramente. Todas estas aplicaciones y soluciones de los emprendedores implican cambio en el proceso. Por eso para mí también es tan difícil esa adopción viral de la herramienta. Pero nosotros encontramos que todo lo que tiene que ver con trazabilidad, lo de trazabilidad ligado a la sustentabilidad es la próxima ola de innovación y es donde los emprendedores tienen que hacer focos. Y ya hay compañías que están trabajando en eso. Por ejemplo, YouCropit es una compañía argentina que acaba de cerrar una ronda también de $1 millón para escalar su modelo. Está trabajando con herramientas para ir registrando todos los eventos agronómicos en una plataforma y después el productor elige, por una cuestión de confidencialidad, con quién compartir esa información. Pero ya hay compañías grandes que lo están contratando para que sus productores usen esa solución, porque la compañía necesita tener trazabilidad de cómo su producto fue fabricado. Entonces, es importante para una compañía grande también estar seguro de que su producto fue fabricado de determinada manera y por eso usan esas herramientas de trazabilidad. Carnes Validadas también es otra compañía, ya aplicado más bien al sector ganadero, no tanto agrícola, que también está usando herramientas de trazabilidad, como te decía, para generar un código QR de ese producto y que cuando alguien vaya al supermercado pueda escanear ese código y tener toda la historia de cómo ese animal fue criado, alimentado, vacunado, etcétera. Nosotros muchas veces nos imaginamos, y a veces es más fácil imaginarse un futuro lejano o no, que es difícil decir cuándo va a ocurrir, ¿no? En que todas estas cosas van a estar ya presentes, ¿no? Donde los productores van a estar estas tecnologías adoptadas, lanzadas, crecidas. Y a veces cuesta, lo más difícil es el llegar del hoy a eso, ¿no? ¿Qué te parece a vos que puede estar en ese camino, impidiéndonos poder ver exactamente cuáles son los pasos, que por ahí en otras industrias está y que en la industria del agro todavía hace que esta adopción no sea tan masiva como queremos que sea o como podría ser ya, porque las tecnologías existen? Sí, las tecnologías existen, pero hay muchos factores que hacen que sea difícil para el productor incorporarlas. Muchas veces son muy complejas de usar. También no son punta a punta, no son soluciones punta a punta. Es como si pretendiéramos hacer una compra en Mercado Libre, pero después que la solución de pagos fuera otra y la solución de envío fuera otra. Eso también complejiza el proceso. No se olviden que también hay como un proceso, los emprendedores van a ir desarrollando esas soluciones y van a ir adaptando esas soluciones y hay que darle tiempo a que esas soluciones se conviertan en soluciones completas de punta a punta también. Y otro tema es la conectividad. Muchas de estas plataformas funcionan online y para que sea viral su uso tienen que funcionar offline también. Si no, es muy difícil porque el campo argentino no está íntegramente conectado, entonces, bueno, eso es otro inconveniente. Tal vez ese es otro de los desafíos que los emprendedores pueden ir atacando para futuro, ¿no? Nuevas soluciones de conexión. Está buenísimo. Bueno, Majo, ya se nos está acabando un poco el tiempo. Creo que es apasionante estar ahora en Argentina trabajando en estas cosas, ver todas las potencialidades que hay y todas las cosas que todavía tenemos por hacer, la cantidad de transformaciones y cómo podemos ser más sustentables, producir más y poder, en Argentina especialmente, producir soluciones que además son adaptables en otros países, ¿no? Muchos de los emprendedores de ustedes se van al exterior y venden también sus soluciones afuera y está buenísimo
ver gente como ustedes en Endeavor que también trabajan en eso. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos. Yo creo que esta industria es apasionante, es una industria increíble, es una de las pocas industrias en las que nosotros somos número uno y además para los argentinos es un mercado muy competitivo. Entonces, un emprendedor que triunfa en Argentina en este sector puede competir en las grandes ligas en cualquier país del mundo. Entonces, para mí es una industria apasionante y estoy feliz de estar en este momento viendo esta transformación. Buenísimo. Bueno, creo que había varias preguntas, no sé si en vivo en la sala o que vengan por acá, que si las tengo que leer, vamos a ver. Ah, mira, por suerte la letra es grande. A ver, ¿cuál creen que es la principal traba para que el productor incorpore este tipo de tecnología? Pregunta Nico. Bueno, creo que la principal traba es esto, que las tecnologías muchas veces no son tan simples de usar, que implican un cambio de proceso en el productor agropecuario, que no tienen conectividad muchas veces y que no son soluciones completas. Entonces el productor como que tiene que cargar esa información muchas veces y eso se vuelve tedioso para el productor agropecuario, mucha información para cargar, es un proceso muy largo y eso hace que el productor, y también que a veces las soluciones no son realmente disruptivas, no cambian la experiencia del consumidor. O sea, para que el productor quiera adoptarla, yo siempre le digo a los emprendedores, ustedes no tienen que mejorar un 10% la experiencia del usuario, tienen que mejorársela un 100%. Entonces ahí el productor sí va a adoptar su tecnología. Pero si ustedes hacen una mejora incremental solamente, le mejoran un 10%, un 15% la experiencia del usuario, es muy difícil que el productor se tome todo ese trabajo por tan poco beneficio, ¿no? Buenísimo. Creo que hay alguna más. ¿Tenemos otra? Ahí viene. Ahí está. En Argentina se ven muchos startups a diferencia de otros países. ¿Cuál es la razón? Dice Luciana, que para que me imagino que en Argentina por ahí proliferan más los startups en agro que en otros países que ustedes trabajen. Bueno, sí, porque esta es una industria para nosotros clave, entonces es una industria que genera mucho valor para el país, entonces es lógico que aparezcan emprendedores en esto. Después vemos que también el emprendedor argentino es resiliente, es un emprendedor que está acostumbrado al cambio, que está acostumbrado al cambio en las reglas de juego y eso hace que sea un emprendedor que supera todas las trabas. Por ejemplo, los emprendedores argentinos están acostumbrados a generar startups sin capital, haciendo lo que se llama bootstrapping, o sea, usando recursos, consiguiendo cosas prestadas. Siempre cuento la historia de Agidea, es una compañía que hace procesos de como pequeñas pruebas a campo de I+D para ir validando los prototipos de las grandes compañías. Ellos empezaron con un campo prestado y una cosechadora prestada. O sea, en los otros países, un emprendedor con un PowerPoint ya levanta plata. Entonces, eso hace que muchas veces no generen esa resiliencia que sí vemos en los emprendedores argentinos. Estar acostumbrados a hacer mucho con poco, a ser creativos, a ser resilientes, a adaptarse al cambio y creo que eso es un plus para nosotros. Buenísimo. ¿Hay alguna más? ¿Cuál puede ser el rol del productor acercándose a la innovación? Bueno, es clave. Como te decía antes, muchas veces estas soluciones no vienen del lado de la industria, sino del lado de la tecnología. Son quienes saben de la tecnología, un ingeniero que sabe de sensores, dijo, ay, ¿dónde puedo aplicar estos sensores? Bueno, vamos con el silo bolsa, vamos con la pulverizadora. Me parece que lo puedo aplicar acá, pero no conoce de la industria. Entonces el productor agropecuario tiene un rol clave, primero ayudándolos al emprendedor a identificar el problema. Para que una compañía tenga éxito, el problema tiene que existir y el problema tiene que ser grande. Cuanto más grande es el problema, más grande es la oportunidad. Entonces, para mí, lo primero que tiene que hacer el productor es ayudarlo a identificar ese problema. Y después puede ser mentor, enseñándole el negocio, enseñándole cuáles son las prácticas del negocio, prestándole, no sé, campos para que puedan hacer los prototipos y las pruebas del producto, abriéndoles puertas, generándole contactos, además del capital. O sea, además de su rol como inversor, tiene un tremendo rol como mentor y cuando se combinan esas dos cosas es realmente súper potente. Es lo que nosotros en Endeavor llamamos smart money, porque además de ponerte plata, te da todo un know-how del negocio, te abre puertas, te genera contactos que ayuda a que realmente tu negocio crezca. Buenísimo. ¿Hay alguna más? No sé cómo estamos de tiempo tampoco, pero
Pregunta para Marcos. Para mí, para Marcos Bradley. Syngenta se va a meter en e-commerce. Una pregunta bastante directa. Sí, estamos trabajando en e-commerce, pero nosotros, si quieren, el approach que tenemos es ser una solución para nuestra distribución y junto con la distribución brindar este tipo de soluciones a los productores que quieran estar ahí. Nosotros creemos que la red de distribución Syngenta tiene que estar donde el cliente la quiera encontrar, ¿sí? Y Syngenta con ellos ahí. Entonces, si es en un local físico o en un acopio, ahí estaremos, y si es online también. Así que brevemente vamos a aparecer también por el ciberespacio. ¿Sí? ¿Algo más? ¿O ya estamos? ¿Listo? Bueno, Majo, de vuelta, muchísimas gracias. Creo que es súper interesante el tema. A nosotros nos apasiona la innovación en Syngenta. Entonces también entramos en lo que es agricultura digital, porque creemos que estar con nuestros clientes y acompañarlos en todo este proceso también es algo que podemos aportar. Cuando vos decís cuál es el rol que puede tener un productor dentro de la innovación, yo pienso que todo eso que vos decís es algo que también nosotros tenemos totalmente. Y podemos traer, y lo vamos a hacer, y lo hacemos todo el tiempo. Y está buenísimo, y creo que tenemos que pronto hacer algo juntos, Syngenta y Endeavor, para seguir apoyando a la innovación y a la digitalización en el agro. Muchísimas gracias a todos los que están acá y a todos los que están conectados por estar presentes. Y los esperamos a los que no vinieron hoy, a que vengan mañana o hasta el viernes, que vamos a seguir con un montón de cosas más. Gracias. Gracias.